Buenas noches, nosotros hablaremos acerca de la norma técnica ISO 14065, la cual nos indica los requisitos para los organismos que realizan validación y verificación de gases de efecto invernadero para su acreditación y otras formas de reconocimiento. Nuestro grupo está conformado por Shirley Cásula, Andrea Ríos y quienes hablan Nayibe Rodríguez. La norma técnica ISO 14065 es una norma internacional, la cual en su contenido nos indica todos los requisitos que los organismos deben de tener para poder llevar a cabo la validación y verificación en cuanto a las declaraciones de gases de efecto invernadero. Esta ISO tiene una estrecha relación con la ISO 14064 en su parte 1, ISO 14064 en su parte 2 y ISO 14064 en su parte 3. En cuanto al marco legal, esta norma internacional, la cual nos proporciona todos estos requisitos, están sujetos a la validación y a la verificación de gases de efecto invernadero mencionados en la norma técnica ISO 14064 en su parte 3. Los principios establecidos dentro de la ISO 14065 nos dan una orientación adicional en caso de alguna situación imprevista. En cuanto al principio de la imparcialidad, nos habla acerca de que las evidencias sean objetivas y que no estén influidas por ningún interés particular. De acuerdo a la competencia, todo el personal debe tener las habilidades, la experiencia y la infraestructura para poder llevar a cabo y de forma eficaz las actividades de validación y de verificación. En cuanto al enfoque basado en hechos para la toma de decisiones, todas las evidencias recopiladas deben estar sujetas a una validación y a una verificación objetiva para poder realizar de forma responsable la declaración de gases de efecto invernadero. En cuanto a la transparencia, toda la información debe ser divulgada de forma oportuna y apropiada. Y en cuanto a la confidencialidad, la información debe ser divulgada de forma correcta. Requisitos generales. Situación legal. Se debe tener una descripción completa donde identifique el nombre de las personas que lo controlan o sus propietarios. En cuanto a los asuntos legales y contractuales, todo organismo de validación y de verificación debe ser legal, debe tener un acuerdo legalmente ejecutable y debe conservar, mantener la autoridad y la responsabilidad en cada una de sus actividades. En cuanto a la gobernanza y el compromiso, se debe identificar a todas las personas de la junta directiva y se tiene que documentar la responsabilidad de cada uno y sus obligaciones. Dentro de los requisitos generales, el compromiso de la imparcialidad busca evitar intereses inaceptables, busca evitar conflictos de intereses y adicionalmente menciona que se debe asegurar un mecanismo independiente para que todas las operaciones de validación y verificación se logren y se cumplan con el objetivo de la imparcialidad. De los requisitos generales, la responsabilidad legal y las finanzas indica que todo organismo de validación y verificación debe contar con una previa evaluación de riesgos financieros con el fin de cubrir toda la responsabilidad legal de cada una de sus actividades, por ejemplo, por medio de seguros o reservas. Bueno, en esta parte nosotros vamos a hablar acerca de las competencias, básicamente de la dirección y del personal. En esta sección, el organismo de validación o de verificación va a establecer y mantener un procedimiento para dar cumplimiento a esta. Entonces, aquí podemos encontrar en la parte A, el que es determinar y demostrar las competencias requeridas para cada sector en el cual trabaja. B, demostrar que los validadores, los verificadores y los expertos técnicos tengan las competencias apropiadas. C, tener acceso a la experiencia interna o externa para asesorarse en asuntos relacionados con las actividades de validación o de verificación. Respecto a la distribución del personal, es el organismo de validación o de verificación el que se va a encargar de establecer los equipos que van a trabajar en esta misma área, en la área de validación o de verificación. Adicional a esto, pues tienen que validar que tengan las competencias y proporcionar los servicios de apoyo y de gestión apropiados. En esta parte vamos a hablar acerca de los conocimientos que debe tener el equipo de validación o de verificación. Este equipo debe tener un conocimiento detallado del programa de gases de efecto invernadero aplicable,
Adicional a esto, debe conocer los requisitos de selección, la implementación en diferentes jurisdicciones según sea aplicable y adicional a esto, conocer los requisitos y directrices de validación o de verificación. Respecto a la experiencia técnica del equipo de validación o de verificación, se encuentran los siguientes. Deben tener experiencia en la actividad y tecnología de gases de efecto invernadero específicas. Adicional a esto, conocer la identificación y selección de fuentes, sumideros o reservorios de gases de efecto invernadero. También la cuantificación, seguimiento e informe, incluyendo los asuntos técnicos y sectoriales pertinentes. Además, conocer las situaciones que pueden afectar a la importancia relativa de los errores en la declaración sobre los gases de efecto invernadero. Bueno, acá en comunicación y registros vamos a encontrar la información proporcionada al cliente o a la parte responsable. Básicamente lo que hace acá el organismo de validación o de verificación es proporcionar al cliente o a la parte responsable los siguientes datos. Principalmente va a dar una descripción detallada del proceso que se va a realizar, va a indicar también los cambios en los requisitos de validación o de verificación y en el programa sobre los gases de efecto invernadero. Indicará también al cliente el calendario de actividades y tareas en las que se realizará el proceso de validación o de verificación. También brindará información pertinente e importante sobre los miembros que hacen parte de su equipo. Y también dará información acerca de las tarifas en las que incurre la validación y la verificación. Acá en la parte de confidencialidad, el organismo de validación o de verificación es quien se encarga de tener una política y los mecanismos para salvaguardar la confidencialidad de la información obtenida, generada durante la validación o la verificación. Adicional a esto, la política debe satisfacer todos los requisitos legales necesarios para que ésta se cumpla y también que incluya al personal y actividades del organismo de validación o de verificación. Bueno, acá básicamente el organismo de validación o de verificación deberá brindar esta información al público y que sea accesible para éste. Esto lo debe hacer cuando se solicite, debe proporcionar información clara, trazable y exacta de sus actividades y de los sectores en los cuales va a trabajar. Importante también que tengan un registro donde se gestionen estos registros de sus actividades de validación o de verificación. El proceso de validación o de verificación nos habla de las generalidades. El proceso de validación o de verificación debe incluir las siguientes etapas del proceso de validación o de verificación. Se debe tener en cuenta el acuerdo previo, el enfoque, validación o verificación, declaración de validación o de verificación. El acuerdo previo, tenemos la imparcialidad. El organismo de validación o de verificación debe revisar la información recibida de los clientes potenciales para determinar riesgos potenciales para la imparcialidad de acuerdo a los requisitos del apartado 5.4. La competencia, el organismo de validación debe revisar la información recibida de los clientes potenciales para determinar si el organismo de validación tiene la competencia personal y los recursos necesarios para completar con éxito la asignación potencial de acuerdo con los requisitos del capítulo 6. El acuerdo, el organismo de validación o de verificación debe tener un acuerdo legalmente ejecutable con el cliente de acuerdo a los requisitos del apartado 5.2. El contrato entre el organismo de validación y el cliente debe tener en cuenta los requisitos del apartado 4.3. La designación del líder del equipo, el organismo de validación debe designar al equipo de validación o de verificación de acuerdo con los requisitos del apartado 6.3.7. El enfoque nos habla de la selección del equipo de validación o de verificación. El organismo de validación debe designar al equipo de validación de acuerdo con los requisitos del capítulo 6. La comunicación con el cliente y la parte responsable. El organismo de validación o verificación debe comunicarse con el cliente o parte responsable o ambos de acuerdo con los requisitos de los apartados 7.1 y 7.2.
El organismo de validación debe comunicar al cliente o a la parte responsable los nombres de los miembros del equipo de verificación o validación, con suficiente antelación para que pueda realizar cualquier objeción en la designación de los miembros del equipo. En la planificación, el organismo de validación o de verificación debe llevar a cabo una revisión de la información de gases de efecto invernadero de la parte responsable, desarrollando un plan de validación o de verificación de acuerdo con los requisitos del apartado 4.4. El organismo de validación debe desarrollar un plan de validación o de verificación de acuerdo con los requisitos del apartado 4.4.2. El líder del equipo del organismo de validación debe aprobar un plan de validación o de verificación en este muestreo. El organismo de validación debe detallar las actividades específicas, el tiempo requerido para completar la validación o verificación basada en el plan de validación o verificación en el plan de muestreo. En la validación o verificación, el organismo debe evaluar las declaraciones sobre los gases de efecto invernadero conforme a los requisitos de los apartados 4.5 y 4.6, teniendo en cuenta la revisión de la información, el plan de validación o verificación y el plan de muestreo de los datos de los definidos. El organismo de validación o de verificación debe evaluar la evidencia recopilada en la validación o en la verificación que apoya la declaración sobre los gases de efecto invernadero. La revisión y emisiones de la declaración de validación o verificación debe asegurarse de que el personal competente distinto al equipo de validación confirme todas las actividades de validación o de verificación que han sido completadas y que concluya la declaración sobre los gases de efecto invernadero que está libre o no de discrepancias sustanciales y que las actividades de validación o verificación proporcionan el nivel de aseguramiento acordado. Los registros. El organismo de validación o de verificación debe mantener los registros de validación conforme al apartado 7.5 y los requisitos del apartado 4.10 de la norma. Los hechos detectados después de la declaración de validación o de verificación, el organismo de validación debe considerar emprender una acción apropiada si el cliente, la parte responsable o el programa de gases de efecto invernadero detectan hechos que pudieran afectar sustancialmente a la declaración de validación o de verificación después de las emisiones de la declaración de validación. Debe incluir lo siguiente: determinar si los hechos han sido adecuadamente expresados en la declaración sobre los gases de efecto invernadero. Deben considerar si la declaración de validación o verificación requiere modificación. Debe discutir del asunto con el cliente, la parte responsable o el programa de gases de efecto invernadero según sea la apropiación. Si la declaración de validación requiere modificación, el organismo de validación debe implementar procesos para emitir una modificación del informe de validación y emitir una declaración de validación o verificación modificada que trate especialmente la razón para la modificación. Las apelaciones. El organismo de validación o verificación debe tener un proceso documentado para gestionar, evaluar, tomar la acción correctiva necesaria y tomar decisiones sobre las apelaciones. Debe poner a disposición del público que lo solicite una descripción del proceso de tratamiento de apelaciones. Ser responsable de todas las decisiones a todos los niveles del proceso de tratamiento de apelaciones. Asegurar que el personal comprometido en el proceso de tratamiento de apelaciones es diferente de cualquier que ejecutó la declaración de validación o de verificación y preparó la declaración sobre los gases de efecto invernadero. Debe notificar al apelante acerca de la recepción de la apelación del proceso de tratamiento de la apelación, el personal comprometido en el proceso y proporcionar informes y notificar formalmente el resultado y asegurar que las decisiones de apelaciones no darán como resultado ninguna acción discriminatoria en contra del apelante. Las quejas. El organismo de validación debe tener un proceso documentado para gestionar, evaluar, tomar las acciones correctivas necesarias y decidir sobre las quejas. Debe poner a disposición del público que lo requiera una descripción del proceso de tratamiento de las quejas. Ser responsable de todas las decisiones a todos los niveles del proceso de tratamiento de quejas. Salvaguardar la confidencialidad del demandante y el motivo de la queja. Al recibir una queja,
debe confirmar si ésta guarda relación con las actividades de validación o de verificación, de las que el organismo de validación o verificación sea responsable. Debe utilizar personal diferente del relacionado con la queja en el proceso de tratamiento de quejas y debe notificar al reclamante acerca de la recepción de la queja, del proceso de tratamiento de la queja, el personal comprometido en el proceso y proporcionar informes cuando sea posible notificar formalmente el resultado. Las validaciones o verificaciones especiales. En los casos en los que es necesario que el organismo de validación o verificación lleve a cabo una validación notificada con un poco tiempo de antelación de una declaración sobre los gases de efecto invernadero, previamente validada o verificada en respuesta a las quejas o hechos hallados después de la declaración de validación. El organismo de validación debe notificar por adelantado al cliente, la parte responsable o ambos las condiciones bajo las cuales va a llevarse a cabo la validación o verificación espacial y tener especial cuidado al seleccionar a los miembros del equipo de validación si la parte responsable no va a tener la oportunidad de objetar. Las validaciones o verificaciones especiales. En los casos en los que es necesario que el organismo de validación o verificación lleve a cabo una validación notificada con un poco tiempo de antelación de una declaración sobre los gases de efecto invernadero, previamente validada o verificada en respuesta a las quejas o hechos hallados después de la declaración de validación. El organismo de validación debe notificar por adelantado al cliente, la parte responsable o ambos las condiciones bajo las cuales va a llevarse a cabo la validación o verificación espacial y tener especial cuidado al seleccionar a los miembros del equipo de validación si la parte responsable no va a tener la oportunidad de objetar. Acá vamos a encontrar el sistema de gestión. Es donde el organismo de validación o de verificación deberá establecer, implementar y mantener un sistema de gestión, el cual debe estar documentado, que sea capaz de apoyar y demostrar el logro coherente de los requisitos de esta norma internacional y que además de esto incluya los siguientes elementos: la política de sistema de gestión, el control de los documentos, el control de los registros, las auditorías internas, las acciones correctivas, las acciones preventivas y la revisión por la dirección. El sistema de gestión documentado debe incluir el mantenimiento de los registros asociados.